fueron algunos, trato más que nada de que entre semana pues, hacer un video práctico, un video donde que no dure más de 1 minuto para captar la atención y bueno, ahora en este día, en este en vivo, los publico entre semana de lunes a viernes y el mismo viernes, como es el caso de este momento, poder ampliar un poquito lo que se trató de plasmar, de exponer a través de estos videos cortos, ¿no? Tratar de captar la atención, poder decir, ¿sabes qué? Bueno, pero voy a tratar de ampliar el tema un poquito, va a ser ampliado el tema un poquito más el viernes a través de un en vivo, como es el que estamos en este momento. Y bueno, empezando con el primero, ¿no? El primer consejo, como les decía, fue no hacer firmar a una persona. Y bueno, resulta interesante responder a la siguiente pregunta. Bueno, existen entonces, si no se hace firmar a una persona en el supuesto de un contrato de arrendamiento, como es el tema de hoy, no se le hace firmar a una persona el contrato, ¿no? Simplemente fue de palabra porque es el padrino, ¿no? El compadre, una persona que supuestamente fue de mucha confianza y la persona le entrega la propiedad, ¿no? Sin hacerle firmar absolutamente nada. Entonces surge una pregunta interesante. ¿Existen los contratos verbales? ¿Ustedes qué me dirán? ¿Existen los contratos verbales? Bueno, la ley dice que sí. Tendríamos que irnos, ahora voy a tratar de no ser tan teórico y tampoco voy a dar una clase de fuentes de las obligaciones, ¿no? Pero la ley sí nos especifica la existencia de la fuente de una obligación civil en este caso. Y la ley nos habla sobre que sí existe, que para que parte de la obligación es que exista la voluntad de las partes. Y esta voluntad de las partes se manifiesta a través de dos formas. Una que es expresa y otra que es tácita. La expresa es tal cual como lo dice la palabra, a través de un escrito, ¿no? Y de forma tácita, bueno, tácita la palabra, digamos, eh, conceptualmente podríamos decir que significa que lo que se entiende, ¿no? Por lo que se entiende, ¿no? Entonces, ahí entrarían los contratos verbales, ¿no? La manera en que se obligan a una persona cuando eh, u- u- las partes de un contrato, lo que es en este caso, la manera en que se obligan es de manera tácita, que por las características y la naturaleza, digamos, de la relación, en este caso un contrato de arrendamiento, cuando una persona perdón, eh, le entrega su propiedad a otro en arrendamiento para casa habitación, por decir un ejemplo, pues cumple con ciertas características cuando de forma verbal bueno, aquí te entrego, aquí están las llaves de la casa y bueno, cada 15 del mes me vas a entregar cierta cantidad. Ok, está muy bien. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, vamos dejándolo 1 año, ¿no? Todo de palabra, todo de palabra. ¿Existe el contrato? Sí existe, sí existe. Pero, pero ¿por qué no recomendarlo? ¿Por qué no recomendarlo? E incluso, existen muchas veces casos en los que incluso eh, yo diría que en casos hasta de emergencia, puede sonar exagerado, pero lo digo siempre, hasta en una servilleta. Si tú quieres obligar a alguien, tiene que estampar su firma, tiene que haber una firma, tiene que haber por lo menos la leyenda de algunas condiciones, ¿no? En el documento, quizás
La ley establece que el contrato de arrendamiento debe tener ciertas características, sí, pero ya el simple hecho de que ambas partes, en este caso en un contrato de arrendamiento, estampen su firma donde se obligan a uno a entregar una propiedad y el otro a, en contraprestación, entregar cierta cantidad, ya ahí se está configurando de cierta manera el contrato de arrendamiento. Ya otras cosas accesorias pasan a segundo plano, no porque pueden ser parte de formalidades para la validez, el perfeccionamiento del documento. Sin embargo, eso no significa, si aún tácitamente existe el documento, ahora imagínate si llegase a haber un documento por lo menos muy informal, pero donde esté estampada la firma de la persona a la que quieres obligar. Qué mejor, ¿no? Qué mejor el estampar, el hacer que una persona pueda quedar plenamente obligada a un contrato como de esta naturaleza. Por eso es que yo siempre le recomiendo a la gente, por lo menos, aunque sea, puede sonar exagerado, pero en una servilleta, así rapidito. Digo, es un ejemplo muy burdo el de la servilleta, pero es bastante puntual, porque al fin y al cabo, puede ser tu compadre, puede ser tu primo, puede ser lo que sea, pero el día de mañana te va a desconocer si llega a haber algún problema, ¿no? Entonces, es por ello que, primer consejo, el no hacer, el no hacer hacer firmar un documento alguno, no importa. Hay que hacer firmar, hay que obligar a la persona a través del estampamiento de su firma. Así que puede ser que de principio muchas personas así te lo cuentan. No, pues es que sí le tenía yo mucha confianza y demás, pero sobre la marcha algo pasó que se quebró el asunto. Se quebró la relación contractual y luego, pues sácame, ¿no? Y ahora, ¿cómo saco a este desgraciado de mi casa si no le hice firmar nada, ¿no? Sí existen los contratos verbales. La ley ya lo estuve explicando. La ley sí nos especifica pero hay que, una vez que esto sucede, cuando existe ya un problema, algo se rompió, ya no se cumplió, ya nadie cumplió el contrato, pues hay que comprobar que existe la relación contractual. Y bueno, ya eso es otro tema para otro para otro en vivo, que si ustedes gustan, con mucho gusto podría estar elaborando ya más a detalle, ¿no? No tengo preparado nada por el momento, pero quizás una opción serían los medios preparatorios a juicio, pero no tiene caso que lo explique en este momento porque no es el tema. No es el tema, pero es muy interesante. O sea, sí hay salida, ¿no? Sí hay salida a la hora de que quieres obligar a una persona, pero no hiciste firmar nada. Sí hay medios. Sí hay medios legales para poder comprobar que existe la relación contractual. El problema es que no tiene certeza. No hay mucha certeza jurídica a la hora de querer comprobar. Hay que estudiar hay que estudiar más a fondo el asunto a la hora de querer tratar de comprobarle a un juez la existencia de un contrato como de esta naturaleza. Se puede, pero no lo recomiendo. Es por ello que no recomiendo no hacer firmar a alguien. Así que, primer punto. Primer punto. No sé si por ahí voy a estar viendo si hay algún comentario. Hola, buenas noches, buenas noches. Lista para aprender, qué bueno. Muchas gracias. Watching. Bien, puros viendo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más estuvimos viendo? Ya decía en el video que el segundo consejo, no usar contratos de papelería.
yo soy el enemigo número uno de los contratos de papelería. ¿Por qué? Precisamente el día de hoy atendí a una persona que utilizó contratos de papelería y la verdad es que cuando, cuando me abordó esta persona, me hizo sentir que no le habían hecho firmar nada, ¿no? Querían, básicamente el asunto era sobre tratar de sacar de un inmueble a una persona. Y, y yo de primer momento creí que no le habían hecho firmar nada, lo que les decía, ¿no? En el punto anterior. Creí que no le habían hecho firmar nada. Y me doy cuenta que ya a la hora de que lo cito para tratar de asesorar, pues resulta que sí, existía un contrato de papelería. Por eso es que decía, puedo estarme contradiciendo, ¿no? Un poquito. Bueno, pues me estás diciendo en el primer punto que me firmen lo que sea y ahora me estás diciendo que el contrato de papelería pues no lo recomiendas. Bueno, es que el contrato de papelería yo diría que es para una emergencia, en el peor de los casos. En el peor de los casos, si no tienen nada más que, que entregar para firmar, el contrato de papelería está excelente. Pero y le decía a esta persona el día de hoy, es como ir al sastre, es como ir al sastre. Tú vas al sastre y quieres, ¿sabes qué? Quiero un traje con estas medidas, pues sí, estoy un poquito rellenito y bueno, quiero con estas características. Ah, y el sastre te va a decir, ah, mira, tengo algo excelente para ti. Tengo este que hice en serie con mismas tallas, mismas medidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues tú le vas a decir, no, claro que no, te estoy diciendo que estoy así, que estoy así, que soy de espalda, de huesos anchos. No me sirve, no me sirve. Entonces, cómo es posible que me estés diciendo que está que mira que uno que en serie con mismas tallas no es posible? Y con los contratos, sean de arrendamiento o no lo sean, es exactamente lo mismo, porque depende mucho del caso en concreto. Hay cuestiones que quizás haya de manera especial, porque el asunto lo amerita, el tener que hacer un documento a la medida de la necesidad del caso en concreto, ¿no? Del asunto en específico. Entonces, es por eso que no los recomiendo. No los recomiendo porque quizás puedan carecer de algunas características no tanto de validez, porque es válido el documento, pero puede carecer de algunas cláusulas especiales que de lo contrario no lo llevan. Otra cosa que yo puedo notar porque les decía, aquí lo tengo de ejemplo, contrato de arrendamiento, ¿no? Y le decía yo, mira, es que también vienen, no es que esté mal, sobre todo qué bueno que había algo, lo que les decía, qué bueno que sí existía un documento con firmas estampadas. ¿Por qué? Porque ya, aunque sea como sea, que se encuentre si está vencido, si es si tiene cuestiones irregulares, ¿no? Tenemos algo. Con esto podemos trabajar. Con esto podemos trabajar. Entonces, pero le decía yo, mira, fíjate, así nada más sin leerlo, se revisan la fundamentación, por ejemplo, los artículos de la ley en los que se fundamenta este documento. Y habla sobre, por ejemplo, así, por dar algo, artículos 2100 y tantos, 2137, 2138 del nuevo Código Civil del Estado y un espacio en blanco. Pues ponle el que sea, ¿no? Eso no puede ser, porque por más que la ley, el código, en este caso el Código Civil de Jalisco, por más que la ley civil de las diferentes entidades de la República puedan ser muy parecidos y lo son, no vienen, te aseguro que ese mentado 2137, 2138 y 2139 no tienen absolutamente nada que ver con el contrato de arrendamiento. Es más,
de hasta 200 y cacho. El capítulo de arrendamiento está en el 1980. No está tan perdido, pero no es lo correcto. No es lo correcto. Un documento tiene que estar bien fundamentado, bien motivado, ¿no? Y en este caso, no, con lo que sucede con este tipo de contratos de papelería, no lo están. Por eso es que a la hora de querer a lo mejor, oye, es que sabes que quizás me hubiera ayudado una cláusula, son casos muy especiales, por eso digo que tiene que ser mucho el caso en concreto. Pero, oye, una cláusula de confidencialidad, porque pues a lo mejor, X situación, ¿no? Estos no lo tienen. Una cláusula de confidencialidad, una cláusula penal, no lo tienen. Quizás sí, pero habría que revisarlo. Entonces, por ello es que no recomiendo, consejo número 3, no recomiendo los contratos de papelería. No es que estén mal, es que cumplen solamente su función, ¿no? Y pueden carecer de ciertas cuestiones especiales del caso en concreto. Punto. Punto número 3. No hacer una relación de los accesorios que se entregan, ¿no? Muchas veces pasa que, oye, que a la hora de entregar el inmueble, pues obviamente el arrendador tiene que checar todo, absolutamente todas aquellas cosas que se entregaron. Y muchas veces, oye, esta llave que, pues así me lo entregaste, ¿no? Pueden ser muchas veces este tipo de cuestiones. Entonces, por ello es que no hacer una relación de accesorios es incorrecto. Es incorrecto. Yo siempre recomiendo hacer una relación de los accesorios. ¿Como cuáles? Pues ya decía yo, las llaves que están en el lavabo, ¿no? Algunos arrendadores pues ya te entregan ciertos accesorios como cortineros, entre otras cosas. Ahora sí que depende de cada finca lo que incluya, ¿no? Y cuestiones, entre más detallado esté el documento con relación a estas cuestiones, pues al final ya no va a haber excusa, ¿no? Ya no va a haber excusa de, oye, es que, pues yo te entregué esto. Incluso un buen consejo también podría ser agregar fotografías anexos de las cosas que se están entregando y en el estado en que se entregan. Porque al final, al inicio todo es muy hermoso, sí, mira, no te voy a fallar, ¿no? O incluso al contrario, de parte del arrendatario, puede haber muchos caseros muy injustos, ¿no? Oye, no, yo te entregué esto así y ya pelaste con el depósito, ¿no? Entonces, hacer una relación entre lo más detallada que se pueda, va a ser mejor. Va a ser mejor para tanto para la relación contractual como para las partes, ¿no? Por eso siempre recomiendo, incluso les decía, tomar fotos de aquellos accesorios. Me escribía un fulano, un hermano me escribía en TikTok, ¿no? Y me decía, si se cae el techo de la nada, ¿cómo me decía? Si se cae el techo de la nada, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Pero si se cae el techo de la nada, yo tengo que pintar, así prácticamente decía la pregunta. Y le contestaba, ¿no? En video, le decía, a ver, hermano, hay que diferenciar, ¿no? Pues nada tiene que ver que se caiga el techo con que tengas que, si estás obligado a pintar o no, ¿no? Pero parte del por qué voy con todo esto de las fotos y demás es porque yo le decía, pero ten mucho cuidado porque si hay cuestiones como desperfectos que con el desgaste natural que se va dando, porque obviamente todas las cosas se acaban, incluso las casas, todas las cosas se acaban y se van desgastando, ¿no?
Entonces la pintura, que la humedad, que la impermeabilizada, pueden ser varios ejemplos muy buenos de cuestiones que se van desgastando con relación a la estructura, me estoy refiriendo, y en base al ejemplo que me daban, ¿no? Pero yo le decía, tienes que tener mucho cuidado con esa situación porque, pues, para nada es normal que de la nada se caiga el techo, ¿no? Para nada es normal, para nada es normal porque puede ser derivado, yo es lo que le decía, ten cuidado, porque puede ser derivado a lo mejor de una omisión tuya, de una negligencia tuya, y ahí sí, ahí te encargo, porque la ley establece que hay que, cuando haya desperfectos notorios, hay que notificarle al arrendador con, no especifica el tiempo, pero sí establece que a la brevedad más posible, ¿no? Hay que notificar los desperfectos notorios del inmueble, porque de lo contrario, y llegaran a resultar, como el ejemplo de este compa, que se cae el techo, ¿no? Ah, caray, ¿y cuánto va a ser, no? 20,000 pesos, ¿no? Por decir por decir una cantidad. 20,000 pesos. Ah, no, pues, ¿de dónde, verdad? Vieja, hay que rascar los sillones. No, pues es que es complicada esa situación porque pierdes a lo mejor el depósito, quedas debiéndole y hasta puedes terminar saliendo mal con el arrendatario por cuestiones que a lo mejor le correspondían a él. Y entonces no lo haces a tiempo, ¿qué dice la ley? Todos los gastos van a tu cargo, hermano. Por eso es que iba muy de la mano con el consejo, el no hacer una relación bien establecida sobre aquellos accesorios con los que se entrega el inmueble. Y de hecho, estaría excelente las fotos de cómo se entregó, estaría todavía más excelente. Es un ejemplo bastante bueno y es un consejo muy bueno, la verdad. ¿Qué más, mis queridos amigos? No renovar el contrato a tiempo fue el número 4, el video de ayer. Um, si esto no pasa, si no se renueva el contrato de arrendamiento a tiempo, pasan cuestiones bastante parecidas al punto número 1, ¿no? Hay un antecedente de que existe un contrato, incluso ya hay un antecedente tanto como de las condiciones en las que habían pactado el contrato de arrendamiento, pero, pero sucede algo muy curioso, ¿no? Una vez que termina el contrato de arrendamiento, el término, o sea, me refiero a la vigencia, pasa a ser de manera indeterminada. Ya no existe el contrato como tal, por decir algo. El contrato inició en abril del 2020 y termina en el 2021, ¿no? Abril del 2021. Y bueno, por X o Y suele suceder, pasa el mismo ejemplo con el punto número 1 de aquellas personas que no le hacen firmar a las personas nada. De hecho, creo que pasa más común que, ¿sabes qué? Pues ya me tiene rentando 2, 3 años y al cuarto año se me olvidó renovarle el contrato de arrendamiento. ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa lo siguiente, que como ya no existe, ya se venció en abril del 2021, ¿no? Entonces todo este año ya eh, se lo aventó de manera indeterminada. Entonces ya no puedes, si no le has renovado y quieres, o sea, ya el fulano ya se puso en su macho, ya no quiere salirse o algo, cualquier cosa, tú ya no puedes ir y decir, ¿sabes qué? Salte. ¿Por qué? Porque ya, como ya no hay una vigencia y no quiere renovar el contrato, ¿no? Por decir algo, porque a lo mejor ya no le conviene o porque X o Y situación, no deja de existir el contrato de arrendamiento. El problema es que sigue existiendo quizás con las mismas, les decía, con las mismas obligaciones, con las mismas condiciones, el mismo pago y todo,
pero en la misma fecha de pago, pero el problema es que aquí ya para poder rescindir el contrato se tienen que cumplir ciertos requisitos legales, como lo es una notificación, que se tiene que es casi, así lo dice la ley, casi tiene que ser formalísima. Se tiene que cumplir con esa notificación previa por lo menos 3 meses antes de esta, de que termine, para que se pueda de cierta manera formalizar la rescisión de este contrato. Porque no simplemente ya, como ya no tiene vigencia, ya no simplemente puedes llegar y, oye, ya te tienes que salir. No, espérame, pero pues es que es tu obligación traerme el contrato nuevo, ¿no? Entonces, ese es otro punto muy importante que no se les puede pasar a la hora de realizar un contrato de arrendamiento. Hay que renovar un mes antes, si es posible. Un mes antes, sí, con las mismas fechas, pero de preferencia un mes antes, 15 días antes, hay que estar renovando el contrato de arrendamiento porque puede suceder este tipo de situación. Y por último, el consejo más práctico de todos, aparte de todos los demás que ya di, y creo que es el más sencillo de todos. Estaba viendo si no había algún comentario. Bueno, quizás el más sencillo de todos, el firmar. Yo siempre recomiendo firmar los documentos en azul. ¿Por qué? Porque les decía, más que no hay una formalidad, digamos, no hay nada en la ley que nos diga, tienen que firmar así, tienen que firmar así. Siempre es ya depende del estilo de la persona o simplemente que no había de otro color en ese momento, ¿no? Pero sí se firman los documentos y no nada más los contratos, sino todos los documentos habidos y por haber, siempre firmarlos con pluma azul, con tinta azul. ¿Por qué? Porque a la hora de cualquier problema, se va a poder identificar los tantos originales, los documentos originales de aquellos que no lo son, que pueden ser a lo mejor alguna copia o algún escrito apócrifo, ¿no? Y bueno, ya con una tinta más legible, como lo es la tinta en color azul, les va a facilitar este tipo de cuestiones. Además de que puede ser, esta es una opinión, puede ser a lo mejor más complicado que la persona pueda decir, ¿sabes qué? Esa no es mi firma, ¿no? Bueno, a lo mejor se le complica menos a la hora de a lo mejor de algún peritaje o algo, poder revisar el color de la tinta, las texturas de las formas de la firma y demás. Quizás pueda ser eso la vida más sencilla, ¿no? Y bueno, creo que estos fueron todos los consejos por el día de hoy. Díganme, va a quedar esto grabado, si no hay comentarios ahorita, lo voy a dar por terminado el tema. Y si quieren dejar sus comentarios, están totalmente abiertos los comentarios. Para cualquier cosa, les dejo mi contacto y mi correo. En caso de que surja alguna duda con relación al tema de hoy, con toda la confianza, está ahí mi número y mi correo para que puedan hacer uso de mi contacto. Así que, bien, esto sería todo por hoy. Muchas gracias para aquellas personas que estuvieron viendo el en vivo de esta consulta semanal correspondiente a este día. Así que muchas gracias. Nos estamos viendo en la siguiente semana. Todavía no he terminado de planear cuál va a ser el tema de la siguiente semana, pero espérenlo. Así que les deseo que tengan un excelente fin de semana, una excelente noche y bueno, ya nos estaremos viendo. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Hasta luego.